Muy buenas tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua Actualización UCEN, martes 9 de mayo de 2017. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, pero por lo tanto todo ha cambiado. Eso lo dijo Marcel Proust, novelista francés. En el marco de la celebración del Día del Bacteriólogo Microbiólogo, que fue el 28 de abril de 2017, la Escuela de Microbiología realiza el presente evento. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia a causa de gran satisfacción el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualización UCEN. Agradecemos de forma especial a Productos Roche S.A., a Merck y a Biocientífica Limitada por su continuo apoyo a este programa. Saludamos de forma muy especial también a los integrantes del Consejo de Escuela que nos acompañan el día de hoy. También saludamos a las profesoras Mónica María Durango Zuleta, Olga Inés Montoya Campuzano y Luz Adriana Gutiérrez Ramírez, quienes serán nuestros conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la escuela y demás invitados que nos honran con su compañía en la tarde de hoy. Damos inicio pues a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Probióticos, un desafío constante, a cargo de la profesora Mónica María Durango Zuleta, que es bacterióloga y laboratorista clínico del Colegio Mayor de Antioquia, especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, también es docente del área de bromatología y biotecnología de alimentos del Colegio Mayor de Colombia, miembro del Laboratorio de Control de Calidad LACMA, Colegio Mayor de Antioquia, y investigadora perteneciente al grupo de biociencias del Colegio Mayor de Antioquia y GIPTA de la Universidad de Colombia. Profesora, bienvenida. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vengo a hablarles de un tema que está muy de boga en la actualidad y que es la antesala a las dos conferencias de mis compañeras, que van a mirar la relación que existe entre los microorganismos y la salud, tanto humana como animal. Entonces, yo voy a empezar a hablar por la primera asociación que hubo entre la salud y los microorganismos, y fue hablar de probióticos. Entonces hoy voy a hablar un poquitico de probióticos. Vamos a hablar entonces de la definición de las principales especies y las categorías, de un contexto geográfico, de las consideraciones para el uso de los probióticos, de las fuentes de obtención y caracterización de probióticos, de las técnicas de suministro, de los desafíos, del caso de Colombia, cómo estamos en Colombia en probióticos, de la problemática actual y qué retos tenemos. Entonces, ¿por qué es importante probióticos? Cuando uno busca un tema, uno dice, bueno, ¿por qué ustedes están hablando tanto del tema? Si nosotros revisamos el PubMed, que es la base de datos, una de las bases de datos que utilizamos mucho en clínica, vemos que cuando hablábamos de probióticos y microbióticas, tenemos que en el año 2000 para probióticos habían realizado 175 estudios, para microbiomas solo habían 78. En el 2015, para probióticos tenemos 1.354 estudios, o sea, se ha triplicado el estudio en probióticos. Pero miren qué ha pasado con microbiota. Hay 4.117 estudios. Es decir, hay una mirada de la parte científica hacia los microorganismos para mirar su beneficio hacia la salud. Entonces, cuando hablamos de los probióticos, siempre nosotros los probióticos los tenemos asociados a ciertos alimentos que consumidos con frecuencia producían efectos benéficos para la salud, y desde eso salieron un montón de elementos, alimentos, suplementos, medicinas que hacían parte decían que tenían probióticos y que le iban a mejorar la salud, bien sea intestinal, o que le fueron atribuyendo un montón de beneficios hacia otras partes del cuerpo. Entonces, la Organización Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos llamó a la FAO y a la Organización Mundial de la Salud en el 2013 para que hicieran un consenso, y en ese consenso se definiera bien el término probiótico, qué es probiótico,
y que definieran el alcance de ese término para decir qué es probiótico, qué no es probiótico, qué se puede tener como probiótico, qué es lo que vendemos como probióticos. Entonces, en ese consenso se logró determinar o enfocar la definición de probióticos, y decimos que probióticos son los microorganismos vivos que, suministrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio en la salud del hospedero, y que en ese término probiótico estaban envueltos una serie de microorganismos que ya hacían científicamente comprobados, tenían un efecto benéfico, más que todo que tenía que ver con la salud intestinal. Ese consenso no solamente definió el término probiótico, sino que hizo un llamado a las partes interesadas en el tema, a la comunidad científica, a las industrias, a los consumidores, a usar el término probiótico bajo cierta normatividad, y también frenar el uso indiscriminado del término hacia una serie de, digamos, de abusos de la publicidad para definir que los probióticos son la panacea y lo que nos va a mejorar de todo. Entonces, en esos probióticos, cuando se hizo el consenso, se definió y se dijo, bueno, vamos a decir que probióticos siempre que hablamos de microorganismos vivos en una cantidad adecuada, casi siempre de 10 a la 6 a 10 a la 9, y debemos garantizar en el producto que durante la vida útil esos microorganismos o esas cepas se van a mantener vivas para que cuando sean ingeridas y lleguen al intestino puedan hacer su efecto benéfico. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué es probiótico y qué no es probiótico? Entonces habíamos dicho primero que los probióticos son cultivos vivos, ¿cierto? Que los probióticos los podemos tener como drogas, los podemos tener como alimentos, los podemos tener como probióticos en consorcio. Cuando el consorcio se da, casi siempre el consorcio que más se conoce es el consorcio del yogur, él tiene un efecto directamente sobre el intestino, a la mejora de la salud intestinal. También definimos que el probiótico puede ser, está determinado por la dieta para animales, y también definimos que probiótico también lo vendemos como algunas fórmulas para la salud de los niños. ¿Qué no es probiótico entonces? No son probióticos los cultivos iniciadores con los que utilizamos para preparar alimentos, porque los cultivos iniciadores, cuando los utilizamos, no sabemos a veces la cantidad de microorganismo que le estamos agregando al alimento, y no sabemos cuándo el microorganismo se va a morir o no se va a morir mientras estamos desarrollando el producto. Entonces ahí no podríamos decir que hay un microorganismo vivo con una cantidad adecuada y que va a durar un tiempo determinado. ¿Qué tampoco es probiótico? Tampoco son probióticos los consorcios, que se utilizan más que todo para la donación de trasplante fecal, porque no sabemos la cantidad de microorganismos que tiene el consorcio cuando estoy agregando o haciendo un trasplante de materia fecal. Bien sabemos que hay algunas bacterias como la Arquemasia mucinífera, que ella, al estar presente en la microbiota intestinal, puede ser muy buena para contraer problemas como la obesidad o la diabetes mellitus tipo 2. Pero no podemos decir que es un probiótico hasta que no se le hagan estudios en animales y en humanos y se compruebe que tiene un efecto biológico y un efecto beneficioso sobre la salud. ¿Qué tampoco es probiótico? Resulta que cuando los probióticos llegan y se instalan en el intestino, ellos se metabolizan, y al metabolizar producen una serie de sustancias como ácidos grasos de cadena corta que son benéficos para el intestino y para el epitelio intestinal, pero ellos no son microorganismos vivos, entonces no podemos decir que estas sustancias son probióticas. Los probióticos son los microorganismos, y eso es lo que trató de hacer el consenso. ¿Cuáles entonces son las especies que están en el mercado y que dicen, bueno, estas sí son probióticos? Entonces tenemos reconocidas y con estudios hechos en humanos y en animales, están los Bifidobacterium, los Lactobacillus, los Lactococcus, los Pediococcus, la Saccharomyces boulardii y algunos bacillus como el Subtilis, el Iniformes, el Clausid y el Polyfermeticus. Porque, ¿qué es lo que tienen estos microorganismos ya definido para que les digan si son cepas probióticas? Entonces tenemos caracterización de género y especie. Casi todos tienen su secuenciación genómica completa o mínimo tienen su fracción 16S. Están identificados los métodos de identificación biológica. Las cepas están en depósito en colecciones internacionales y están descritos en modelos en animales y definida su mecanismo de acción. Hay que tener en cuenta que si yo tengo una cepa probiótica, digamos tengo un Bifidobacterium,
y yo lo aíslo en mi laboratorio, yo no puedo decir, yo tengo un bifidobacterium y es un probiótico, no. Para yo decir que mi cepa es probiótica, tengo que hacerle tanto estudios en animales como en estudios en humanos y definir que mi cepa de bifidobacterium es probiótica, con características muy similares a los bifidobacterios que ya están establecidos. Otra cosa que nunca se puede hacer es el efecto benéfico de un probiótico no se puede extrapolar. Si yo estoy haciendo una investigación de probióticos y lo estoy haciendo para alimentación infantil, yo no puedo decir que esto le van a servir a, por ejemplo, a personas de ancianos, por ejemplo, yo no lo puedo utilizar así. Para yo definir que ese probiótico tiene un efecto hacia los ancianos, tengo que hacer estudios en personas de edad mayor y definir que a ellos sí les produce ese beneficio. Y toda esa normatividad está definida en el consenso. Ahora en el 2017 se está haciendo el consenso para prebióticos y para definir también el término prebiótico y como enmarcar la normatividad que nos rige hacia los prebióticos. Si hacemos un recorrido por el mundo y definimos cuáles han sido las cepas que más se han utilizado como probióticos o que se venden actualmente en el comercio, vemos que los probióticos están muy asociados al tipo de alimentación. Como en Europa, casi siempre los probióticos se utilizan en fermentos lácticos, y los fermentos lácticos es de donde sacan las principales cepas bacterianas de probióticos. Entonces están los enterococos, los streptococos, los lactobacillus y los bacillus. En Europa, el promedio de cepas de que se consumen probióticos está alrededor de los 8 litros por año por persona. Entonces vemos que el consumo de ellos lo consumen más que todo en alimentación. En la India consumen mucho, o lo que más se vende como probióticos es el Bacillus clausi, que se vende con un medicamento que se llama heterogermina. Este Bacillus es muy bueno porque evita el meteorismo y los problemas gastrointestinales, entonces es de lo que más se vende. En Asia no se utilizan casi fermentos lácticos, sino que utilizan mucho los bacillus e inclusive los venden como suplementos alimentarios. ¿Por qué? Porque tal vez es más fácil manejar un bacillus por la espora, es más fácil manejarla como un probiótico, porque puede sobrevivir mucho más tiempo en una matriz alimentaria, por ejemplo. En Estados Unidos y Canadá hay una alta regulación y como allá se ha disparado mucho el estudio de los probióticos porque hay un grave problema de resistencia antimicrobiana, entonces los bifidobacterios, los lactobacillus y las Saccharomyces boulardii ocupan los primeros lugares de venta farmacológica. En Colombia, pues los microorganismos que más se ven, tenemos los lactococcus, pediococcus, lactobacillus. En Sudamérica tenemos al Enterococcus faecium, el longum y el acidophilus. Resulta que el acidophilus lo utilizan mucho para el tratamiento por el Helicobacter pylori. Si yo tengo un problema con el Helicobacter pylori y me están dando el tratamiento, si a mí me dan acidófilos, parece ser que potencia la acción del antibiótico y recubre el epitelio intestinal para evitar los daños, la pérdida mayor de microbiota. El consenso dijo, bueno, vamos a hablar de probióticos o vamos a decir cuáles son los beneficios comunes para todos los probióticos. El beneficio común para los probióticos son establecimiento de una microbiota intestinal saludable. Y cuando yo establezco una microbiota intestinal saludable, establezco que su epitelio va a quedar muy recubierto, que hay buena producción de muco, y al haber buena producción de moco, se activan las células, principalmente los linfocitos T. Y sabemos que entonces la inmunidad celular se activa, y por eso podemos decir que los probióticos son beneficiosos para la inmunidad. Entonces podemos decir que los beneficios generales de los probióticos son un ambiente intestinal favorable y potencia el sistema inmune. Eso es lo que podemos decir. Existen probióticos que se pueden utilizar en otras partes del cuerpo como piel, como vagina, se utilizan como óvulos, se utilizan en alimentación animal, pero son esas cepas probadas. Pero en general los probióticos podemos decir que establecen una microbiota intestinal saludable. Aquí hay algunas de las marcas que más se utilizan, ¿cierto? Utilizamos probióticos como suplementos, y cuando los utilizamos como suplementos es porque no tenemos estudios farmacológicos para definir su acción terapéutica. Entonces parece ser que es mucho más barato para la farmacéutica venderla como suplemento.
Cuando nos venden un probiótico como suplemento, lo que nos están es tratando de decir, bueno, yo tengo una sustancia química que te va a dar un efecto nutricional bueno y te lo voy a agregar con un probiótico para potenciar ese efecto nutricional. Cuando nosotros estamos consumiendo probióticos en alimentos, estamos diciendo lo que quiero con este alimento es que usted tenga un bienestar intestinal. Y casi siempre es lo que vende la propaganda, ¿cierto? Y cuando hablamos de microbióticos con medicamentos, estamos diciendo los probióticos que se han, o la cepa que se está vendiendo en este momento es una cepa que ha sido probada en varios estudios, en animales y en humanos, y su beneficio está directamente relacionado y comprobado. Hay que decir que a veces los medicamentos como enterogermina o actisupil, esos medicamentos no dicen que son probióticos, simplemente te dicen una cantidad de esporas tanto, entonces yo asumo que son probióticos. Entre las discusiones que hay es que debe haber una normatividad en cada país para saber qué tipo de probiótico vamos a vender y qué tipo de probiótico es bueno para mi población. Entonces, nosotros todavía nos falta mucho por recorrer, sobre todo en normatividad. ¿Cuáles son las indicaciones o lo que yo debo leer a la hora de consumir un probiótico? ¿Qué microorganismos lo componen? Porque yo tengo que saber qué efecto quiero para mi salud. Si quiero, por ejemplo, voy a trabajarme con el Helicobacter pylori, o si tengo un problema con un Clostridium difficile. O sea, depende del tipo de patología, depende del tipo de probiótico que voy a utilizar. La cantidad de microorganismos por dosis. Es importante recordar que debe ser la dosis entre 10 a la 6 y 10 a la 9, que es lo que se ha comprobado y lo que el consenso ha recomendado para el uso de los probióticos. La dosis diaria sugerida, cuánto debo consumir. Algunos probióticos, como el casein, por ejemplo, se tiene que consumir diariamente porque diariamente se expulsa. ¿Qué beneficios asociados tengo para la inmunidad que me produce? ¿Y qué condiciones adecuadas de almacenamiento? Yo tengo aquí un probiótico, pero ¿yo qué lo hago? Lo guardo en la nevera, lo guardo aquí. Entonces, todas estas indicaciones deben usted leerlas a la hora de consumir un probiótico. A pesar de que dicen que los probióticos son inocuos y que no producen daño, se han reportado ya algunos efectos no tan buenos de los probióticos. Parece que la cepa de Saccharomyces boulardii está teniendo problema, ya se han reportado varios estudios en donde algunos pacientes se han muerto por fungemia, y que la fungemia se caracteriza por una sepsis por el hongo y la persona muere de hipotensión. Inclusive algunas cepas de Saccharomyces están teniendo problemas, es decir, cuando vamos a consumir o vamos a dosificar un probiótico tenemos que tener muy en cuenta de que no sea un paciente inmunosuprimido o que no tenga algunas restricciones en su salud para poder usar. ¿Cuáles son las fuentes generales de probióticos? Entonces, las fuentes tradicionales están los productos lácteos de origen animal, la leche materna humana, las heces humanas, los productos fermentados no lácteos, y digamos que novedosos están los zumos de frutas, los panales de la miel, los intestinos de las abejas, el suelo. Parece ser que en el suelo de muchos cultivos de algunas frutas se pueden encontrar muy buenos probióticos. Entonces es importante que en países como Colombia se hagan estudios donde se explore qué tipo de probióticos tenemos nosotros dentro de nuestra microbiota y que esos probióticos qué beneficios nos van a producir a nosotros los colombianos, a nuestro entorno y a nuestro estilo de vida. Una vez que entonces obtengamos, o digamos que estamos con el reto de conseguir cepas nativas probióticas, entonces es importante hacerle estudios de cultivo independiente, porque parece que el 90% de los microorganismos son no cultivables, y para poder saber esa caracterización de la microbiota no cultivable se utilizan técnicas como la metagenómica o la transcriptómica, que permite determinar toda la composición genómica del microorganismo y podemos determinar qué genes y qué expresan esos genes y que puede llevar a encontrar proteínas o péptidos que pueden ser beneficiosos para ciertos problemas de salud. Cuando nosotros sabemos y encontramos los microorganismos por cultivo independiente, debemos buscar formas o nuevos medios de cultivo para poderlos cultivar y poderlos llevar a biomasa y poderlos producir y hasta poderlos llegar a vender probióticos, ¿por qué no?
Inclusive después de que tengamos ya pues, identificado y cultivado el microorganismo, es muy bueno hacerles pruebas bioquímicas que determinen el metabolismo de ese microorganismo. ¿Qué característica entonces debemos verificar en la cepa probiótica? Entonces, que sean viables en el tracto gastrointestinal. ¿Cuál es su mecanismo de adhesión? Si lo tiene, que lo debe tener. Debe tener una acción antimicrobiana contra patógenos. Debe garantizar que sea inocuo y que debe tener un efecto directo sobre el hospedero y que ese efecto sea un efecto bueno. Para entonces poder diversificar o poder distribuir los probióticos, entonces se tienen técnicas como la microencapsulación, en donde el probiótico se pone en contacto con ciertas sustancias como polisacáridos, y actualmente hay muchos estudios que muestran membranas de Saccharomyces donde se puede hacer microencapsulación de esos probióticos, y poder definir entonces una buena técnica de suministro, sobre todo a través de alimentos, que lo podemos distribuir por alimentos o lo podemos distribuir por suplementos y durar un tiempo adecuado. Es muy importante tener esas técnicas de microencapsulación, tener en cuenta cuándo la cápsula se va a romper y en qué momento se rompe en el intestino, para que sea en el momento adecuado para poder dar el efecto beneficioso que nosotros buscamos. También es importante tener técnicas para el suministro, sobre todo para ser usadas como matrices alimentarias y también en trasplantes fecales. Hoy en día el trasplante fecal es una alternativa para los pacientes que son multiresistentes y parece ser que mejoran mucho su epitelio intestinal y les puede ayudar sobre todo a infecciones por Clostridium difficile, le puede ayudar mucho al paciente. Entonces tener cepas probióticas bien encapsuladas y que se puedan distribuir puede ser un beneficio para esos pacientes donde ya no hay nada que hacer porque no hay antibióticos con que tratar. ¿Qué desafíos entonces existen? Deben hacerse pruebas in vivo, debe haber normatividad en el mercadeo y en el uso de los probióticos, y debe hacerse una publicidad clara sobre los mecanismos de transferencia a los consumidores, o sea, qué le estoy vendiendo al consumidor y para qué le estoy vendiendo esto. Las principales, cuando yo me metí al sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio y empecé a verificar, bueno, qué patentes hay de probióticos en Colombia. Entonces vi que las cepas que se han buscado patentar en Colombia, porque está en un reporte del 2014, no hay del 2015 todavía, están las cepas de Lactobacillus plantarus, de Lactococcus lactis, de Pediococcus acidacticis y Pediococcus danosus. Cuando yo fui a mirar, entonces, bueno, vamos a mirar quiénes son los que están pidiendo esas patentes. Me encontré que solo 4 patentes son pedidas en Colombia, el resto de las patentes son pedidas por otros países. Entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son aquellas multinacionales que se están, digamos, beneficiando de nuestra microbiota nativa? Entonces están Nestlé, están Danone, están empresas argentinas, están brasileñas. Entonces vemos que nuestros patentes no están siendo patentadas por colombianos, sino que están siendo patentadas por multinacionales y muchas veces tal vez ni se están distribuyendo en Colombia. Y eso en el caso de los probióticos es una cosa que se tiene que analizar mucho, porque el probiótico se tiene que dar a un beneficio a una población determinada que tiene unas costumbres, que tiene un sistema de alimentación determinada, y ahí podría lograr un buen efecto. Dentro de las patentes que ven en Colombia, entonces dije, bueno, ¿para qué las están buscando patentar? 3 de las patentes son para alimentación suplementaria, alimentación para animal. Y solo una era una mezcla en polvo que contiene una mezcla que contiene pulpa de fruta deshidratada, fibra prebiótica y cultivos probióticos para preparar una bebida láctea enriquecida. O sea que esa bebida láctea es una bebida netamente colombiana con un probiótico colombiano. Pide la patente en Colombia, pero inmediatamente la pide en otro país. Es decir, se asegura de que tenga la patente colombiana y ya la patente deja de ser de Colombia totalmente, porque la voy a meter en otro país y ya va a quedar como poderla distribuir en otros países. Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Rusia, Japón, México, Brasil. Esos son los países que están, digamos, que consumiendo nuestros probióticos. Sin embargo, cuando miramos las patentes, por ejemplo, en un país como Brasil, llegan a 2.000 por año.
y aquí solamente hubo 26, o sea que aún estamos muy bajitos en patentes, o lo que estamos haciendo nosotros los investigadores es que no estamos patentando nuestras cepas. Pero porque la importancia pues de toda esta carrera de los probióticos, como ya les he mencionado a través de la charla, pues hay un grave problema de resistencia antimicrobiana. Los antibióticos se nos están acabando y nos están muriendo los pacientes en las unidades de cuidados intensivos porque no hay con qué tratarlos. Entonces el mundo se devuelve y dice, es que de pronto dentro de los microorganismos que cada uno tiene, de pronto tenemos microorganismos que hasta nos pueden defender de las enfermedades que tenemos. Y ese es el, digamos, el vuelco que ha dado el mundo científico. Entonces se volvió a mirar y dijo, bueno, ¿cómo estamos en microbiota? ¿Y qué microorganismos de los que hay en esa microbiota nos pueden beneficiar para tratar esas enfermedades? ¿Cuál es entonces la problemática que existe? Entonces hay cepas multiresistentes, hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, un desequilibrio que se ha dado por la alimentación. También estamos importando como estilos de vida que no permiten que la microbiota intestinal pueda sobrevivir. Hay muchos microorganismos de la microbiota intestinal que tenían nuestros antepasados que nosotros ya no tenemos en el intestino y que producían un beneficio benéfico porque nos defendían de muchas enfermedades. Con la profesora Olga me comentaba que ahí se hizo un estudio en Estados Unidos hicieron un estudio con una tribu africana, y la tribu africana tiene una bacteria que es capaz de romper los calcios, ¿cierto? Los oxalato de calcio y evita que esa persona nunca va a tener un cálculo renal. Y cuando fueron a buscarla en Estados Unidos, ese microorganismo ya no lo tenían en su microbiota intestinal. Entonces vemos que nosotros estamos casi que volviéndonos vacíos en nuestro intestino, y el intestino tiene una conexión con el cerebro, el intestino tiene una conexión con el sistema respiratorio, con el sistema inmune, y nunca le hemos hecho caso a esto. Estos son algunos de las publicaciones que hay frente al problema de la resistencia, que ustedes ya, yo creo que cada rato se las dicen. Entonces, ¿qué retos existen entonces para Colombia? Primero, debemos tratar de buscar aislamientos de microorganismos nativos y patentarlos y probarlos en nuestra población para ver cuáles son los problemas de la población colombiana, qué nos aqueja y cómo con los microorganismos de nuestra propia microbiota, no sé, de nuestras tribus ancestrales, tratarlos de reincorporar y poderlos suministrar a esta población para que nos mejoremos de muchas cosas y podamos tratar la resistencia antimicrobiana. Y segundo, hacer estudios de microbioma en Colombia para saber cuál es el listado de nuestra microbiota, que tenemos, que no tenemos, para poder, digamos, que encauzar retos y poder dar como aportes al mejoramiento de la salud. Como les dije, yo me tenía que dar un tema introductorio de los probióticos, porque ya pues Olga les va a hablar del microbioma y que todos los microorganismos que nos podemos encontrar en las diferentes partes del cuerpo. Muchas gracias. Si alguien del público tiene una pregunta para la profesora, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Gaviria. Me queda la duda sobre lo de las patentes, ya que tengo entendido que microorganismos no se podrían patentar, inclusive cuando estaba viendo los enunciados, eran más los procesos. Sí, es decir, tú patentas el alimento, pero debes decir qué microorganismo vas a utilizar. Correcto. Y la pregunta sería, en la introducción comentaba que trabaja en un grupo de investigación. ¿Qué retos has encontrado con el acceso a recursos genéticos, que sería lo que realmente estaría afectando ese problema? Sí, hay mucho problema con el acceso a recursos genéticos, pero pues nosotros en la universidad hemos tenido muchos inconvenientes para manejar las cepas, es verdad, y hay muchas trabas que el ministerio ha puesto para poderlo hacer, pero yo creo que nosotros tenemos que romper el paradigma. Entonces, si decimos hay muchos problemas y no vamos a llenar toda la documentación o todo lo que hay que mandar, porque muchas veces, por ejemplo, en el proyecto que yo hice, mandé hasta 4 veces y tuve que esperar 2 años para que me permitieran el uso de los microorganismos. Pero si no lo hacemos nosotros, van a llegar las multinacionales y van a seguir sacando. Entonces es hora de que nosotros mismos rompamos el paradigma y que todos
trabajemos en pro de que el gobierno entienda que tenemos que encontrar nuestros propios microorganismos y que tenemos que de alguna manera encontrar resuelta la situación. Porque sí hay mucho inconveniente, precisamente por eso, porque el gobierno también se dio cuenta que es que la microbiota se está yendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lorena Jaramillo. Le hago una pregunta referente a lo que le acabo de comentar. ¿Quiere decir que si tenemos el microorganismo y lo utilizáramos en otro tipo de alimentos, lo podríamos utilizar siendo patentado por otra empresa? O sea, no se puede. Es una patente, tienes que pedirle permiso al dueño de la patente para usar. Pero la patente como tal es del alimento, más no del microorganismo. No, pero es que tú patentas el costo, pero tienes un microorganismo que está usado en ese alimento. Y cuando vas a pedir, tienes que pedir permiso para utilizar ese microorganismo. Tú no lo puedes utilizar así como así. No, ok, muchas gracias. Yo soy Luisa María Montoya. Mi pregunta es sobre la parte no cultivable. Tú dices que la mayoría de estos microorganismos son no cultivables. No, que cuando hacemos un estudio vemos que el 90% de microorganismos son no cultivables, que muy poco hemos logrado cultivar. ¿Es posible, si se identifica algún gen o alguna proteína importante que produzca un microorganismo no cultivable, es posible usar transgénicos? Pues, al ver ese gen, otro que sí se pueda cultivar. Sí, claro, porque es que tú ahí estás trabajando es con un gen, ¿cierto? Y lo tienes que hacer, lo vas a llevar a otra bacteria para hacer un transgénico o lo vas a llevar a un alimento, ¿cierto? Esto no tiene problemas éticos o problemas legales. Igual si tú tienes cualquier investigación que vayas a hacer o que lo vayas a distribuir con humanos, tú tienes que pasar por un comité de ética. Sí, todo tiene que pasar por el comité de ética. Te complemento de pronto, Mori, qué pena. Sí, dale, en la parte de transgénicos, eso es un tema pues muy vetado en muchos países. Aquí en Colombia nosotros no tenemos una legislación clara. Tanto es así que nosotros consumimos transgénicos todos los días. Maíz, tomates, todos esos tomates bonitos que existen en el mercado, porque aquí Colombia no lo tiene. Lo cierto es que lo que tú estás proponiendo ahí, mira que realmente no se están consumiendo el microorganismo, tú estás proponiendo una modificación genética para producir un metabolito y en ese caso el metabolito sí se puede comercializar para X o cualquier cosa, ¿cierto? Pero, pero mira que, o sea, una cosa es modificar el microorganismo para que cuando la persona se lo consuma produzca el metabolito y en este momento aquí en Colombia, si bien no hay una normatización clara, creo que no lo están permitiendo porque nosotros nos acogemos a lo que hace Estados Unidos y allá no son permitidos en cuanto a... Ya en Europa de pronto se me hace que son un poco más laxos, pero aún así tampoco se están comercializando cepas modificadas genéticamente para uso de alimentos diferentes para hacer metabolitos pues ya en otro tipo de cosas. Eso es diferente. Mi nombre es Alejandro Palacio y tengo pues una duda. ¿Por qué se usa Bacillus cereus sabiendo que es patógeno? Sí, es una variedad de Bacillus cereus y se utiliza mucho y se utiliza desde hace mucho tiempo y se ha hecho varias investigaciones, incluso el Bactucil, yo lo leí y leí muchos artículos como para definir y yo sabía que lo habían, pues me cuestionaba, que me preguntaba. Lo que pasa es que el Bacillus cereus produce 3 enterotoxinas, ¿cierto? Y una de las enterotoxinas se dice que cuando yo tengo una cepa probiótica debo probar que no la produzca para poderla vender como cepa probiótica. Pero parece ser que esa variedad pues tiene un beneficio al intestino, pero es decir, tengo que hacer el estudio de la enterotoxina.
si uno de esos microorganismos producen enterotoxinas, inclusive en India han sacado varios del mercado y en Estados Unidos, pero aún en Brasil se comercializa, yo lo busqué mucho y está, inclusive lo venden como suplemento alimentario. Buenas tardes. En este momento vamos a proceder a hacer una rifa de un cupo con un 100% de descuento para los egresados del programa Microbiología Industrial y Ambiental que hubieran diligenciado en la totalidad la encuesta que enviamos el mes pasado. Esta encuesta se hace en el marco de un proyecto que está haciendo la universidad para hacer un seguimiento a la trayectoria laboral de los egresados. Este proyecto entonces incluyó 10 unidades académicas, entre esas la Escuela de Microbiología, pero solo con el programa Microbiología Industrial y Ambiental. La razón es porque es el programa que está próximo a reacreditarse. Entonces necesitábamos esto como un insumo para la reacreditación. Entonces tuvimos una respuesta de 11 egresados que diligenciaron en la totalidad la encuesta. Esos egresados entonces, Diego les va a explicar cuál es la metodología. Es posible que no estén presentes los egresados que diligenciaron la encuesta, ni que esté presente quien se la haya ganado. Sin embargo, vamos entonces a hacer la rifa como lo habíamos pactado. Esa rifa va a quedar grabada y si la persona no está presente en el momento, pues nos contactaremos con ella para que haga efectivo ese descuento. ¿Listo? Muchas gracias, Olga. Bueno, entonces básicamente lo que hacemos es, tenemos en Excel una fórmula aleatoria. La aleatoria va de 1 a 20. Esto es simplemente un ejemplo para que miren cómo se va a aplicar. Aparecen diferentes nombres de forma aleatoria. Ahora sí vamos a, pues esta es la hora del concurso, tenemos aquí las 11 personas que se inscribieron y entre ellos vamos a hacer el sorteo. Voy igual para que quede la fórmula entre 1 y 11. Las personas entre 1 y 11. Y le damos a dar enter y cuando le damos enter sabremos quién es el ganador o la ganadora. Se encuentra la señora Paola San Martín. Está en ese momento, entonces te invitamos. Entonces la idea es que nosotros, pues ya con la constancia que hicimos el sorteo en el Actualicémonos del 9 de mayo como lo habíamos pactado, ya nosotros nos ponemos en contacto con Paola San Martín, hacemos la verificación y la información. De todas maneras, para que ustedes lo sepan, voy a hacer entonces la lectura de la carta. Básicamente entonces estaba a quien pueda interesar, porque no sabíamos quién se la iba a ganar, estimado egresado. Agradecemos su participación en la actualización de datos. Les recordamos que esta información será de suma importancia para la reacreditación del programa Microbiología Industrial y Ambiental, impactando así el posicionamiento disciplinario y profesional de la carrera, además de brindarnos insumos para hacer un seguimiento a la trayectoria laboral y salarial de nuestros egresados. En el sorteo realizado el día de hoy, usted fue la ganadora o ganador del descuento del 100% en una actividad de educación permanente, diplomado, simposio, taller, curso, el que la persona elija de la Escuela de Microbiología. A continuación se enuncian las condiciones para aplicar el descuento. La primera es que el cupo será personal e intransferible y la segunda es que el descuento tendrá una vigencia por 2 años a partir de la fecha del sorteo. Como observación final, solicitarle a la persona ganadora contactarse con el Centro de Investigación y Extensión para formalizar la entrega del premio y recordar las condiciones de uso del descuento. Listo.